El día de hoy vamos a hablar acerca del consentimiento informado. Como bien lo dijo el doctor Jaime, esto es fundamental para cualquier tipo de pericia. Consentimiento informado, ¿lo firmas o lo lees? ¿Ustedes cómo están realizando los consentimientos informados actualmente en la institución? De lo que yo he visto, únicamente lo firman. Muy poco se explica al paciente lo que va a pasar. Entonces vamos a ver qué es lo que es el consentimiento informado. Aquí se une mucho lo que es bioética, es decir, los derechos que tiene el paciente, además con la normativa del país. En bioética hablamos del consentimiento informado o más específicamente en la autonomía del paciente. Esto quiere decir que el paciente se haga responsable de sus decisiones médicas o las decisiones que toma el médico para la salud. Entonces, es la expresión tangible del respeto a la autonomía, como vemos ahí. Tenemos que tener claro que el consentimiento informado no es el documento en sí, no es el papel que va a estar firmado por el paciente. Es todo el proceso que se da previo a la firma de este documento. Es decir, toda la relación médico-paciente, toda la explicación que le vamos a dar a nuestro usuario acerca de las acciones que vamos a tener con él. Entonces, por eso vemos que es un proceso continuo y gradual, en donde vamos a explicar qué enfermedad tiene, el procedimiento diagnóstico y terapéutico, riesgos y beneficios de los mismos, posibles alternativas, porque sabemos perfectamente que antes probablemente había un solo tratamiento para dicha enfermedad. Ahora tenemos varias alternativas y las cuales tenemos que dar a nuestro paciente. Las manifestaciones de la actitud responsable, bueno, esto ya les dije, y la garantía del respeto a la dignidad que tiene este paciente como persona. Eso es fundamental. Es un resguardo de que el personal médico ha informado y que el paciente ha comprendido la información. Es decir, el momento en que yo firmo, se asume que usted hizo todo lo que debió haber hecho previo a la firma de este documento. Entonces, por eso es el resguardo de que yo actué debidamente. El paciente tiene que tener capacidad para decidir. ¿Qué es esto? Tiene que darse cuenta de la situación y de las expectativas razonables de lo que le está sucediendo. Tiene que comprender la información suministrada, razonar sobre las opciones que se le ofrecen y poder comunicarse con el personal sanitario. Esto ya vamos a profundizar un poquito más en las siguientes diapositivas. Toda la normativa que ven ahí, esa lista de situaciones, es cómo este consentimiento informado o estos valores bioéticos se plasman en la ley. Tenemos así la Constitución, la Ley Orgánica de Salud, la Ley de Derechos y Amparo al Paciente, el COIP, el Acuerdo Ministerial 5316, que es del Ministerio de Salud Pública, el Registro Oficial 318, que es de Fiscalía General del Estado, y la Norma de Atención de Víctimas de Violencia. ¿Qué nos dice la Constitución de la República del Ecuador? Artículo 362, luego de todo lo que ven ahí, que todos ya conocemos, siempre nos nombran el artículo 362, que es la calidad de los servicios de salud. Nos dice, garantizarán el consentimiento informado. Como sabemos, la Constitución es nuestra carta magna, nuestra máxima ley, digamos así, y por lo tanto, si la Constitución nos dice eso, todas las demás tienen que estar en concordancia con esta, ¿no es cierto? Y así tenemos la Ley Orgánica de Salud en el capítulo 3, Derechos y Deberes de las Personas y el Estado en relación con la salud, en el literal H. El paciente tiene derecho a ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar las decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia y emergencia. Aquí estamos con todo el equipo de urgencia y emergencia y asumo que todos saben o pueden conceptualizar lo que es una situación de urgencia y emergencia, ¿cierto? Así que no vamos a ahondar en eso. O riesgos para la vida de personas y para la salud pública. Entonces ahí no vamos a pedir el consentimiento firmado como tal. En el artículo 32 hablamos ya de los casos de violencia intrafamiliar y sexual, que es lo que nos trae la tarde de hoy a todos nosotros acá, que también nos dice que necesitan sí o sí consentimiento informado, con mucha más razón. El artículo 204, el consentimiento o autorización del paciente o la persona que le representa legalmente no exime de responsabilidad profesional. Mucho ojo. No quiere decir que si yo le hago al paciente que firme el consentimiento informado, ya listo, no hay responsabilidad profesional, porque recordemos que la responsabilidad profesional no es causa-efecto, es causa, proceso, efecto. Todas las actuaciones médicas atañen un riesgo en sí. Entonces, por eso es que únicamente nos dice que actuamos correctamente, pero el hecho de que yo tenga firmado no quiere decir que no va a haber ningún tipo de sanción en mi actuar. Llegamos posterior a la Ley de Derechos y Amparo al Paciente, que prácticamente dice lo mismo, que el paciente va a tener derecho a la información
que si ven que le hice más negrito ahí, que quien da esta información es el personal que está a cargo del paciente. ¿Quién está a cargo del paciente en este caso? Los médicos residentes, médicos tratantes. No están los internos, ellos no están autorizados. Sabemos muy bien que aquí se les hace que los internos firmen, eso no es correcto. El médico que está a cargo de este paciente es el que tiene que dar la información a su usuario. Nuevamente se exceptúan las situaciones de emergencia y bueno, ya les puse ahí lo que es el médico. Y después otra vez llegamos a la autonomía del paciente, que es él el quien decide qué se hace y qué no se hace sobre su cuerpo. Hay una normativa, esta normativa de aquí les puse le enfoqué únicamente a lo que nos trae hoy día, que es atención a víctimas de violencia. Esta normativa del Ministerio de Salud Pública, que es el Acuerdo Ministerial 53 de 16, nos dice todo cómo tiene que ser un consentimiento informado en el ámbito asistencial. Recordemos que una cosa es el ámbito asistencial, es decir, cuando ustedes actúan como médicos, tratando la salud, enfermedad y demás de nuestro paciente, y otra cosa es la pericia, que es lo que nos dio el doctor Jaime hace unos momentos. Entonces, este acuerdo ministerial va dirigido hacia la parte asistencial, pero hay unos puntos claves que me parecieron convenientes traerles a colación el día de hoy. Primero, la aplicación de este acuerdo ministerial es para todo aquel centro o médico que preste atención, es decir, centros privados, centros públicos, si tienen su consultorio en la casa, todos tienen que regirse a este acuerdo ministerial en cuanto al consentimiento informado. También nos habla lo que es riesgo mínimo y riesgo máximo. Riesgo mínimo, como les decía, toda atención en salud tiene algún tipo de riesgo. Riesgo mínimo es aquel que no está en juego o no nos puede poner en riesgo la vida del paciente o que no se puede convertir en un riesgo mayor. Una pericia, ¿a ustedes qué les parece que es? ¿Riesgo mínimo o riesgo mayor? ¿Nada? Nada. Bueno, y riesgo mayor es aquel que tiene, valga la redundancia, riesgo de producir la muerte, dejar secuelas o de agravar grandemente la salud de este usuario. Cuando es un riesgo mayor, sí o sí es firmado ese consentimiento. Cuando es un riesgo mínimo, no es necesario que se firme este consentimiento porque se entiende, por ejemplo, ustedes no van a hacer como médico asistencial que me firme la evaluación, el examen físico. Pero si usted es perito, tiene que hacer que firme para un examen físico. Eso ya vamos a ir aclarando. Esta normativa, el objetivo principal de esta normativa es asegurar el derecho del paciente a tomar las decisiones sobre su salud. Esa es la... ¿Cuáles son las características? Que el paciente tiene que ser un paciente legalmente capaz. Doctor Paul, si no me equivoco, legalmente capaz es por encima de los 18 años. Sí, bueno, hay algunos factores para determinar si una persona es capaz o incapaz, hay la capacidad absoluta, la capacidad relativa. Pero si se refiere a edad, 18 años es la capacidad legal de una persona. Entonces, recordarán en sus mentes, acordaránse siempre, mayor de 18 años me firma el consentimiento, menor de 18 años me va a firmar su representante legal, eso legalmente capaz. Que comprenda, si la persona es, no sé, shuara y no habla el idioma, difícilmente me va a comprender todo lo que le estoy diciendo. Entonces tengo que buscar las medidas para que sí, algún tipo de discapacidad o demás, tiene que buscar usted las medidas para que este paciente entienda todo lo que le está usted informando. Acepte consciente, libre y voluntariamente. No coacción, no manipulación. No le vamos a decir como el Dr. House, o se hace o se muere. Sí, vamos a dar la información muy objetivamente. Si ustedes le ven al paciente así, ya pónganse pilas. O sea, ¿cuáles son las características? No entienden nada, basta con la cara que me ponga, yo ya sé que algo está pasando, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características de la información? Tiene que ser muy, muy clarita. Vamos a dejar todo ese prurito que tenemos los médicos por hacernos los súper importantes utilizando palabras recontra que rebuscadas que ni en el diccionario de medicina de los primeros años capaz que ni están. Al pulmón, pulmón, y de pronto si es indígena chungo, la cosa es que nos entienda. Entonces, palabras claras, comprensibles para el paciente. Cuando acabemos de dar nuestra explicación, le vamos a solicitar al paciente que nos diga si le quedó alguna duda. Luego, si nos dice que ya no tiene ninguna duda, le pedimos al paciente que por favor nos explique todo con sus palabras de lo que nos entendió. O sea, no solo le doy la explicación y le digo que me haga preguntas. Le pido que me explique todo lo que yo le dije, que me dé un resumen. Y después de eso también nos dice este acuerdo ministerial que es muy importante utilizar gráficos. Gráficos que ustedes deben tener preestablecidos antes de hablar con el paciente. O sea, si yo sé que voy a hablar de delitos sexuales,
Tengo que llevarle la fotito que mostró el doctor y decirle, muy bien, esta es la zona extragenital, es decir, yo le voy a ver su seno, le voy a ver sus hombros, le voy a ver su vagina y le voy mostrando. Ayudas visuales. Y si ven, una vez que yo cumplo todo eso, entiendo. Y puedo seguir, ahora sí, a suscribir la firma. ¿Cuándo no hago firmar? Situaciones de emergencia. No, ya sabemos que es emergencia porque estamos con el equipo de emergencia. Tratamientos exigidos por la ley. ¿Se acuerdan la H1N1? Si se acuerdan, ese no necesita consentimiento porque es una epidemia o una pandemia. Son situaciones de salud global. O bueno, en este caso del país. No necesita un consentimiento informado. Posibilidad de corregir una alteración. Estamos aquí con cirujanos. ¿Qué tal que en medio de la cirugía el paciente empieza a sangrar como loco? ¿Necesitaré yo consentimiento para extraer un útero, digamos que fue esa la causa? Ahí ya no, porque es una situación de emergencia que surge en el momento que yo estoy haciendo algo para lo que me consintió antes. Tampoco no. Y las intervenciones de riesgo mínimo. Tomarle la temperatura, no necesito consentimiento informado. Hacerle el examen médico, no necesito consentimiento informado. Excepto cuando estén como peritos, acuérdense. ¿Un paciente puede negarse? Sí, el doctor Jaime ya nos explicó muy bien, puede negarse. Esta negación tiene que ser por escrito. Yo, fulano de tal, cédula tal, luego de haber recibido toda la información y haber comprendido, rechazo el tratamiento brindado. Si el paciente no quiere firmar, tiene que hacer usted con un testigo que no pertenezca a la institución. Hacer la negativa, que firme el testigo y se acabó. Si este paciente se niega a hacerse este examen, no quiere decir, bueno, yo quería hacerle una reducción cerrada en caso de los traumatólogos. Y como no quiere hacerse, ya no es mi problema, le dejo ahí en una esquina. Tampoco, porque ahí también van a ser sancionados ustedes. Tienen que ofrecerle la siguiente alternativa y seguir así hasta que algo va a aceptar algún día el paciente, ¿no? ¿Y qué es la revocatoria? Que el paciente acepta y se va para atrás. Ya le entró miedo, cualquier cosa, y dice, yo ya no quiero. El paciente puede firmar la revocatoria, la cual también tiene que ser por escrito. Excepto si en medio de cirugía ya le estoy por anestesiar y me dice, no, ya muy tarde, ya fue. Ahora sí llegamos a la parte de hoy día, que es atención a víctimas del Código Orgánico Integral Penal. El doctor Jaime ya nos dio el primer artículo, que son las actuaciones. Y si ven que dice, para exámenes médicos o corporales, se exige el consentimiento informado. Les llega a ustedes la víctima, la presunta víctima, no sé, y les dice el ejemplo que dio el compañero, tengo 34 años y me está pegando mi esposo. Si ustedes le van a ver a esta paciente como médicos, no necesitan el consentimiento. Si ustedes le llaman al doctor Paul y le dicen, doctor Paul, está pasando esto, y el doctor Paul les dice, en este momento son ustedes notificados como peritos del caso, le hacen firmar el consentimiento y luego le ven a la víctima. Tenemos la resolución 073 de Fiscalía General del Estado, donde hay todos los manuales, todos los consentimientos y todo lo que se tiene que utilizar como perito. Dentro de esto está esta hoja que no se lee, que ya cuando tengan las diapositivas probablemente lean. Tenemos aquí la parte, le tomé ya más clarita, que es el consentimiento informado. Como ven, es fecha, hora, qué fiscal le solicita o juez le solicita la actuación, los nombres del usuario a ser atendido, número de cédula, bueno, todo lo que ven ahí que ya van a ir llenando cuando corresponda. Lo importante es la segunda parte. Si ven, ¿para qué nomás están pidiendo consentimiento acá? Se pide consentimiento para el examen médico legal. Ustedes le van a explicar. En este caso, doctor Jaime, ¿para qué será importante? No es médico, es legal. ¿Qué información le diera usted a la usuaria en cuanto a la importancia del examen? Bueno, siempre que acude una víctima, una presunta víctima en la realización del examen médico, nosotros siempre le abordamos primero informándole el motivo de la realización del peritaje. Sí, el motivo principal es determinar si se ha cometido o no una infracción que puede ser sancionada con penas, como vimos, privativas de libertad, con delitos de violación hasta de 22 años. Estos son datos que siempre nosotros, como peritos, informamos a las personas que acuden a la realización del examen. Es sumamente importante también para que sepan por qué están yendo y cuál es el motivo de haber acudido. Alguna vez tuve yo un caso en el que una chica embarazada llegó a hacerse un examen ginecológico, y una vez que se le informó que la pena privativa de libertad existía para el presunto infractor, ella ya no quiso hacerse el examen porque manifestó que lo que quería era
que este señor reconozca a la criatura que se va a poner. Fíjese entonces que es muy importante la información a los usuarios, a las víctimas o presuntas víctimas de todo el procedimiento y los objetivos que tiene la revisión del procedimiento para poder efectuar un examen. No, a lo mejor ya ni siquiera hacerlo cuando ya no es necesario. Ya, entonces si ven que el primer punto es de informar el para qué yo voy a hacer este examen. Es para auxiliar justamente a la justicia. Entonces el primero, ¿para qué? Segundo, ¿qué le voy a hacer a esta usuaria? Todo el examen médico legal en caso de víctimas sexuales. Primero voy a explicar la parte externa, cómo le voy a revisar, le voy a tener que decir antes de que firme que le voy a tener que desnudar, que le voy a revisar parte por parte, que posterior le voy a hacer acostar en la camilla como nos mostró las fotografías del doctor, que voy a revisar su zona genital y que voy a hacer toda la parte médica. Ya me firmó el consentimiento la paciente. Pero recuerden que es una paciente en los casos de la emergencia de nuestro hospital que vamos a ver en casos flagrantes, es decir, que va a estar en un estado emocional bastante frágil. Por lo que ustedes, antes de hacerle nuevamente cualquier maniobra, le vuelven a explicar. Porque de pronto la usuaria estaba tan alterada que el momento que ustedes le explicaron, sí, todo sí, firman, pero no les escuchó. Entonces ustedes le van a volver a explicar. Muy bien, señora, aquí esta es la sala donde les vamos a examinar. Esta es la camilla donde usted se va a acostar. Ahora le voy a pedir que se ponga esta bata y se retire toda la ropa para posterior, y siguen explicando todo lo que se le vaya a hacer, ¿sí? Incluso cuando ya le van a acostar, y esto mucho ojo en menores de edad, y le vayan a tocar en sus partes íntimas, le dicen antes, incluso en adultas, le voy a tocar sus piernas, le voy a tocar su vulva, le voy a jalar todas las maniobras que le explicaba el doctor, previo a, ya segundos antes de tocarle, digamos así, para que no se nos altere. El segundo punto va a ser obtención de fluidos, no sale el mouse, aquí está, obtención de fluidos corporales o muestras biológicas. Esto quiere decir que si viene la paciente en una situación de alteración de la conciencia, que yo presumo que se le dio algún tipo de sustancia, y yo necesitaría tomarle esta muestra de sangre, no como médico, sino como perito, alguien me tiene que firmar ese consentimiento también. Pero si es como médico y está totalmente mal la chica y necesito darle el antídoto, ahí ya no. ¿Sí? Entonces, para obtener fluidos corporales. En nuestro hospital, doctor Hernán, ¿están dando ya la píldora del día después? Ya, en todo caso, si ustedes es parte de la normativa del tratamiento de víctimas de delitos sexuales, ofrecer la píldora del día después. Si ustedes le ofrecen y la paciente acepta, igual tiene que firmarme aquí el consentimiento. El retiro de prendas de vestir, no se quedarán con la ropa interior de la pobre víctima sin hacerle firmar también. Está ahí que se debe firmar. Y mucho ojo con las fotografías. Todo lo que sea relacionado a peritaje médico legal tiene que ser siempre documentado. Siempre. Las fotografías, no se olviden de darle toda la información a la usuaria de que van a tener cadena de custodia. Que nadie va a ver esas fotografías, pero nadie, si no es por orden de fiscal. Y que las fotos son sumamente importantes para documentar el hecho y para, en caso se necesite algún tipo de valoración posterior. Entonces no se olviden de explicar las fotografías por qué, para qué. Igual se pueden negar las usuarias a lo uno y aceptar al otro, no habría ningún problema. Antirretrovirales también sí estamos dando en el hospital. ¿Sí? Sí, entonces también les hacen firmar. No darán antirretrovirales así porque sí, le hacen firmar el consentimiento informado. Autorización para una tercera persona. Ustedes, tanto hombres como mujeres, cuando hagan un examen de delitos sexuales, no entren solos. Les recomiendo de corazón, no se les ocurra entrar solos a este examen pericial. Entren ya sea con una auxiliar médico, una licenciada en enfermería, puede ser el compañero residente o alguien que la paciente permita que entre, pero no se les ocurra hacer solos. Siempre con compañía de alguien y alguien que tenga conocimiento de lo que se va a hacer ahí. Y eso es todo. Si ven aquí la huella, siempre pidan la huella. Por más que le presente el documento, le dé los nombres, le dé todo, hágale también poner la huella dactilar. Estas son algunas partes de que nos explica esta misma normativa acerca de unas situaciones ahí. Explica con suavidad, claridad lo que es el consentimiento informado, que ya hablamos, lo que va a suceder durante el peritaje, especialmente hágale sentir protegido, comprendido y que está totalmente informado, y la utilidad de la información del procedimiento.
Ya hablamos de los menores de edad, el doctor Paul ya nos explicó quiénes van a necesitar representante legal. Mucho ojo aquí, muchas veces los presuntos agresores de estas víctimas menores de edad son parte de la familia. Y los padres o madres tratan de proteger a esta parte de la familia y no les quieren dar la autorización para que se firme el consentimiento informado de este examen pericial. Ustedes no van a decir, ya no le hago y se acabó. Ustedes inmediatamente llaman al fiscal que esté a cargo y le dicen lo que está pasando para que el fiscal nombre un curador para proteger los derechos de este paciente y este curador les firme el consentimiento y ustedes puedan realizar así el examen. Si el menor de edad también sabemos que es chiquito, sabemos que no puede firmar, pero hay lo que se llama el asentimiento informado. El hecho de que sea menor de edad no quiere decir que es una cosa, no le vamos a cosificar. También tenemos que explicarle lo que se le va a hacer. Y por más que el padre, madre o curador o representante legal nos firme el documento, el paciente pequeñito tiene que estar consciente también de lo que se le va a hacer. Y le vamos a hablar en lenguaje que nos comprende. Si el menor de edad nos dice que no, pese a que está firmado, no le vamos tampoco a obligar a hacerse el examen. Ahí vamos a llamar a nuestros compañeros psicólogos para que hagan su trabajo. Excelente. y así poder acceder a esta víctima. Ojo con los chiquitos. Ahí está, no se puede obligar a realizarlo. Bueno, la voy a tirar, ya le dije, así me presente cédula, igual tómenle la huella, por mejor más que menos. Ya hablamos también de las enfermedades de transmisión sexual, de los antirretrovirales y de la píldora de después. Una vez que ya está firmado, nos quedamos nosotros con una copia y la otra copia va con el otro original, perdón, va con el expediente que vamos a enviar hacia Fiscalía. Bueno, esto ya no viene mucho al caso. Así que hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Nada? ¿Clarísimo todo? Lo que pasa es que el consentimiento que usamos actualmente es del 024 del Ministerio de Salud Pública. Ese no nos explica nada. Usted me dice el que tiene atrás un montón de firmas. Ese no nos explica nada. Tómense su tiempo, siéntense. Ya hemos visto las pautas que tiene que tener un consentimiento informado, que es donde pueden buscar en caso de que se pierda la diapositiva. Tómense su tiempo, escriban y ahí se hagan un consentimiento correcto. La verdad es que sería importante trabajar con el doctor Segarra en la realización de un consentimiento informado como manda la norma, que pase por planificación, nos apruebe el hospital y tener nuestro consentimiento también aquí. El 024 no sirve, hagan ustedes su propio. Sí, entonces acuérdense, ni lo firmas ni lo lees, lo explico perfectamente bien y luego sí lo firmo. Pilas. La buena relación y con esto el paciente decide si sí o si no. Nada más. Gracias.